Salmo número 1, que dice así: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amados hermanos, el mensaje que tengo en esta mañana lo estoy titulando: ¿quién es más importante? Esta es una pregunta interesante. ¿Quién es más importante en su vida? ¿Quién es más importante en lo que usted hace? ¿Quién es más importante en todo nuestro accionar de nuestra vida como cristianos? Durante una cirugía, un experimentado cirujano le preguntó esta pregunta, vale la redundancia, a un joven residente, y le dijo: ¿quién es la persona más importante en esta sala de operación? El joven residente buscó una respuesta apropiada. No creía que su mentor estuviera buscando halagos personales. Así que, tratando de sonar generoso, contestó lo siguiente: supongo, doctor, que serán estas enfermeras que las ayudan tan fielmente desde hace mucho tiempo. El cirujano meneó la cabeza y le dijo: no. La persona más importante en esta sala, en esta habitación, es el paciente. Amados hermanos, al estudiar la Biblia, también es posible pasar por alto lo obvio. Es difícil olvidarnos lo importante que somos, usted y yo. De nuestra actitud depende que saquemos o no provecho. Y nos preguntamos en esta mañana: ¿cuál es la actitud correcta al estudiar la Biblia? ¿Cuál es la actitud correcta al estudiar la Biblia? En primer lugar, leer la Biblia conscientemente de nuestra propia necesidad, no solo para enseñarlas a otras personas. En segundo lugar, leámosla más con humildad, no tratando de hacer que la Biblia dirija lo que te gustaría que dijera, sino que estudiarla para descubrir lo que Dios ha dicho y seguirá diciendo en su palabra. Un teólogo alemán llamado John Bengel dijo lo siguiente: sé como el que hace un pozo que no lleva agua a su fuente, sino que permite que el agua que se encuentre allí fluya libremente sin detener ni desviar sin contaminarse. Amados hermanos, los que hacen eso criarán como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Quién es más importante en nuestras vidas? ¿Quién es más importante en nuestro trabajo? ¿Quién es más importante en el accionar de la vida diaria que nosotros podemos realizar? Veamos este mensaje de una manera especial y empecemos con una pregunta o con una interrogante. Si usted y yo somos importantes para Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si usted y yo
somos importantes para Dios. Veamos lo que dice el salmo que tenemos como el mensaje. Dice el versículo 1 del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Repito este pasaje. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si usted y yo somos importantes para Dios, no debemos seguir malos consejos. Y a veces recibimos malos consejos, teniendo el mejor consejo a través de las Sagradas Escrituras. Veamos un caso de esto en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 31, Números 31, versículo del 14 al 16. Números 31, del 14 al 16. Permítanme leer desde el 13 para entender. Dice así la palabra del Señor. Salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Pero Moisés se enojó contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ellas, por consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, y por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. Amados hermanos, estamos viendo este pasaje donde alguien recibe malos consejos. ¿Por qué razón? Porque no escucharon bien la voz de Dios. Dice el versículo 15 que Moisés les dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ellas, por consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, y por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. Si usted sigue leyendo este pasaje bíblico, aquí hay cuando Israel toma venganza de Madián, y la orden de Dios era de eliminar a estas mujeres porque habían causado daño al pueblo de Israel. Pero la desobediencia, y aquí lo que estamos viendo, los malos consejos, a lo mejor alguien le dijo, mira, no, estas mujeres acá están guapas, las vamos a conservar, vamos a dejarlas acá para nosotros, y escucharon un mal consejo. En lo que tiene que ver con la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? La prevaricación es faltar voluntariamente a las obligaciones de su cargo y cometer una falta con el ejercicio de sus labores. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaban ellos faltando voluntariamente a las obligaciones de su cargo y cometiendo una falta con las malas asociaciones. Vamos a la Biblia para ver un caso en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 6 al 11. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo del 6 al 11. Dice así. Entonces, el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron así. Si te pones hoy
al servicio, si te pones hoy al servicio de este pueblo, lo sirves y le respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él desechó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Y les preguntó, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia en algo el yugo que tu padre nos impuso? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, pero tú alívialo con algo. Así le hablarás. El menor de mis dedos es más grueso que la cintura de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con un pesado yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermano? El pueblo de Israel se está rebelando. Y aquí vemos a Salomón pidiendo un consejo. Pide el consejo y el consejo que le da su padre y el consejo que le dan los ancianos es único. Pero él no quiso escuchar el consejo de los ancianos. Escuchó el consejo de los jóvenes, porque eran sus cotidianos y eran quienes estaban con ellos. Cuando se escuchan malos consejos, entonces las cosas cambian. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 10, veamos otro caso de malos consejos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 10, dice así. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, pero tú disminuyes nuestra carga. Así le dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que la cintura de mi padre. La misma porción bíblica que estaba en Primera de Reyes, la encontramos aquí en Segunda de Crónicas. Es lo mismo, es la misma parte de la rebelión de Israel y el mismo consejo que está pidiendo Salomón a los ancianos y a los jóvenes. Y en el libro de Job, capítulo 2, versículo del 7 al 10, miren lo que dice. Job, capítulo 2, versículo del 7 al 10, dice así. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer, préstele atención, ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues qué, recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren, hermanos, aquí vemos a Job conversando con su esposa y la esposa le da un mal consejo. Cuidado con esas esposas que dan mal consejo a los esposos o viceversa. Miren lo que está recibiendo aquí el consejo de esta mujer de Job. En el versículo número 9 le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues qué, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios.
Cuidado, hermanos, de recibir malos consejos. Y esos consejos, dice un adagio por ahí, el que escucha consejos llegará a viejo. Pero también hay malas asociaciones. Cuando tenemos gente que nos rodea, que entre comillas podrían llamarse nuestros amigos o nuestras amigas, pero recibimos malos consejos. Vamos al libro de Hechos, dependiendo de la situación en que estemos atravesando. A lo mejor usted está atravesando un problema conyugal, usted está atravesando un problema entre parejas y el consejo que le va a dar la otra persona ya pasó un problema peor o similar y esa persona le va a dar un mal consejo. Cuidado. Vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 23, versículos del 1 al 2. En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 23, versículos 1 y 2, dice así: no admitirás falso rumor, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso, no seguirás a la mayoría para hacer mal, ni responderás en un litigio inclinándote a tu mayoría para hacer agravios. Repito este pasaje, hermano. Dice el versículo 1, no admitirás falso rumor, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso, no seguirás a la mayoría para hacer mal, ni responderás en un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravio. Amados hermanos, las malas asociaciones nos pueden llevar a un acabósis cuando no recibimos un buen consejo o el buen consejo no es guiado por alguien que Dios quiere que seamos guiados. Vamos al libro de Proverbios, número 4, versículo 14. Proverbios 4, 14. Está al ladito Proverbio del libro de los Salmos. Proverbio número 4, versículo 14, dice lo siguiente: no entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Amados hermanos, las malas asociaciones, las malas compañías corrompen a lo bueno. Nunca te dejes llevar por aquellos que dicen que lo malo para ellos es bueno y lo bueno para ellos es malo. El Señor dice en su palabra: ay de aquellos que a los malos le dicen bueno y a los buenos le dicen malo. Proverbios 24, 1. Proverbios 24, 1 dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees juntarte con ellos. Mucha gente mala va a hacer cosas desagradables delante de Dios y a veces se va a encontrar con cristianos que van a querer tener lo que ellos tienen o hacer lo que ellos hacen. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice lo siguiente: más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Permítame repetir este pasaje bíblico, amado hermano, amada hermana. Más bien, dice Pablo, os escribí para que no os juntéis con ninguno
que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. El consejo de Pablo es que no nos juntemos con malas asociaciones, con malas compañías, con malas personas que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y permítame leer esta parte y acompáñenme en esta porción. Dice así: somos templo del Dios viviente, dice en mi Biblia, no sé lo que dice en la suya, arriba del versículo 14. Somos templo del Dios viviente. Y dice el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este es un mensaje para nuestros hermanos, para nuestras hermanas que están solteros y solteras, para aquellos que están pensando que el enemigo le está hablando al oído y le está diciendo: ya te estás pasando de edad, ya estás en la etapa de la menopausia o de la andropausia. Busca con quién casarte rápido, cásate con el primero que venga. Cuidado, mucho cuidado. La Biblia es clara, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ella entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amados hermanos, cuidado con andar con malas compañías. No se reúna con personas que no son cristianas, porque se les va a pegar. Aquello es como una cinta adhesiva. Usted toca, antes me fui al comisariato a comprar un librito, porque tengo una rata que anda por ahí molestando. Y ese librito tiene una cinta adhesiva, que si la rata lo toca, se queda pegado ahí. Más o menos así es el enemigo. Así más o menos es la persona inconversa. Te lo toca, se queda pegado ahí. Y cuidado. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? En el segundo libro de Juan, versículo 10, mire lo que dice. Hay la primera, la segunda de Juan. En la segunda de Juan, versículo 10, dice lo siguiente: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aquella persona que no conoce de Cristo, usted está tratando de armonizar con esa persona no le va a traer bendición. Y sobre todo si no es cristiano. Dice aquí
el libro de Juan, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, esta doctrina de Cristo, no lo recibáis ni en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido ahí participa de sus malas obras. Así que mucho cuidado, hermano. Hermanos y hermanas, cuidado con estarse asociando con aquellas personas que no son cristianas, porque eso puede causarle a usted una cosa tremenda. Ni estuvo en camino de pecadores, dice el versículo 1 del Salmo 1. Ni estuvo en camino de pecadores. Vamos al libro de Proverbios, número 2, versículo 15. Proverbios 2, 15. Dice así: las veredas de los cuales son torcidas y torcidos sus caminos. Las veredas de los cuales son torcidos y torcidos sus caminos. Cuando David está diciendo aquí que él no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, nos está enseñando que nosotros tampoco debemos darle cabida al enemigo. Según Proverbios 2:15, dice, las veredas de las cuales son torcidas y torcidos sus caminos. No dejemos llevarnos, hermanos. Hay hermanos cristianos que tienen un trabajo secular. Y en el trabajo secular, todos los que trabajan allí no son cristianos. Y como son mayoría, y como hay mayoría, entonces le dicen al cristiano, mira, no está aquí tu esposa, no está aquí tus hijos, aquí nadie te está viendo, aquí estamos entre nosotros, vámonos a festejar, vámonos a celebrar. Y esos caminos, dice, caminos de pecadores. Si el hombre o la mujer se desvía y lleva ese camino, va a ir por sendas, como dice aquí en Proverbios 2:15, las veredas de los cuales son torcidas y torcidos sus caminos. Cuidado, hermano, cuidado, hermana, por dejarse desviar de la senda correcta. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15 dice lo siguiente: opina el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. Repito este versículo. Proverbios 12:15. Opina el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. Le voy a dar un ejemplo. Solamente para parafrasear. Le voy a dar un ejemplo. Usted está trabajando en un área secular y usted es el único cristiano, pero está alrededor de 20, 25 personas que no son cristianas. Y es el cumpleaños de alguien. Y entonces van a celebrar el cumpleaños. Y lo primero que hacen es comprar cerveza, comprar cigarrillo, y formar ahí una fiesta y qué sé yo. Ahora en medio de pandemia. Y comienza la algarabía y comienza la fiesta. Y dice el malo, dice el que no conoce de Dios, el que no quiere saber nada de Dios, dice, opina el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. El necio le dice, mira, tranquilo que aquí nadie te está viendo, nadie va a decir nada, Dios te va a perdonar, no, toma nomás, fuma, baila nomás, haz lo que tú quieras, que nadie te está viendo. Pero ese necio no sabe que Dios sí lo está viendo. Cuidado, sea sabio y no necio. Escuche el consejo, obedezca el consejo. Opine el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. Dice el adagio vulgar del mundo, dice, el que escucha consejo va a llegar a viejo. Si usted quiere llegar a viejo, pero viejo sabio, usted puede llegar a viejo, pero pues no puede ser un viejo sabio,
Puede ser otra clase de viejo que no quiero decir. Por ahí dicen viejo rabo verde. Por ahí. Bien, sigamos. Proverbios 13, 12. Proverbios 13, 12. Dice así la Biblia. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Árbol de vida es el deseo cumplido. Repito este pasaje. La esperanza, Proverbios 13, versículo 12, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Árbol de vida es el deseo cumplido. Y el versículo 15 del mismo proverbio, mire lo que dice. El buen juicio da gracia. El camino de los transgresores es duro. Repito este pasaje. El buen juicio da gracia. El camino de los transgresores es duro. Amado hermano, amada hermana, si usted está andando por caminos desviados o usted se está conduciendo con amigos que lo están llevando hacia otro extremo, tenga mucho cuidado. Mire con quién anda. El sabio Salomón lo dijo. Quien con sabios se junta, aprende a ser sabio. Quien con necios anda, pues será necio también. Proverbios 14, 12 dice lo siguiente. Escuche esto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Repito este pasaje. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Conversaba con un joven y me decía estas palabras. Pastor, yo reconozco que estoy mal con Dios. Pastor, yo reconozco que el enemigo me está dardeando. Pastor, yo reconozco que el enemigo me está llevando hacia un abismo. Pero yo le decía, hijo, si tú reconoces, entonces pídele a Dios que te ayude. Y me contestó, pastor, es que no puedo. Es que esto me arrastra, es que esto me lleva, es que esto me tiene. Le digo, ¿dónde está el concepto de lo que tú conoces de Dios? El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú crees en la palabra, entonces comienza a hacer lo que dice la palabra. Josué, ¿qué dice Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Yo soy Jehová tu Dios quien estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero hermanos, a veces tenemos la conciencia cauterizada. Este joven tenía la conciencia cauterizada, aunque él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y él reconocía que lo que estaba realizando estaba mal, pero él en sí, en su yo decía, es que no puedo. El enemigo toma el control de su vida si usted comienza a darle cabida al enemigo. Hay momentos en que el hombre se va a encontrar entre la espada y la pared. Pero aquí tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. El Señor dice a mí, el Señor dice, clámame a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si le clamamos al Señor, si le pedimos al Señor que nos ayude, Él nos va a ayudar a salir del hoyo, de la desesperación, de la angustia, del problema, de la situación crítica por la cual estemos atravesando. Que esto no sea, es que pastor, es que no puedo. No, sí puedes. Entonces, ¿dónde dejamos la palabra? Sí se puede. Sino que a veces nos creemos autosuficientes. Y este joven se encontraba en esa situación, que se creía autosuficiente, que yo no puedo, es que tú no vas a poder, hijo. Tienes que pedir ayuda. Tienes que hablar con tu pastor, tienes que hablar con tu líder, tienes que hablar con Dios, tienes que buscar a Dios. Y dice la Biblia que este género sale con ayuno y oración. Y la persona que no está acostumbrada a ayunar,
Va a serle difícil ayunar, pero con la ayuda de su líder, con la ayuda de su pastor. Mira, amado hermano, amada hermana que me escucha, si tú estás atravesando alguna situación, yo estoy dispuesto a ayudarte, yo estoy dispuesto. Si tú quieres ayunar, yo ayuno contigo. Nos encerramos a ayunar una semana, 2 semanas, un mes, 40 días o toda la vida. Pero vamos a salir victoriosos, pero tienes que buscar ayuda. Tú mismo no vas a salir del escombro de la situación que el enemigo te ha puesto. Por eso dice aquí el proverbista, ¿quién es más importante en tu vida? ¿Quién es más importante? Salomón dice en el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en caminos de escarnecedores, sin silla de escarnecedores se ha sentado. Veamos lo que dice Isaías 59:8, Antiguo Testamento. Isaías 59:8. Dios tiene algo para ti, amado hermano, amada hermano. Isaías 59:8 dice lo siguiente: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Nadie que por ellos camine conocerá paz. Voy a volver a repetir este pasaje, hermano. Y escúchame, hermano, hermana, escúchame. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Nadie que por ellas camine conocerá paz. Te voy a transmitir este pasaje y te lo voy a explicar para que tú lo entiendas. Cuando tú quieras salir de tu problema que estás atravesando, cuando tú desees salir de tu problema que estás atravesando y se lo entregues al Señor y pidas ayuda y recibas la ayuda, entonces tú vas a tener paz. De lo contrario, no va a haber paz en tu vida. De lo contrario, no va a haber paz en tu familia. De lo contrario, no vas a tener lo que dice aquí. Y voy a repetir este pasaje. Dice, no conocieron camino de paz. No has conocido caminos de paz. Ni hay justicia en tu camino. Son veredas torcidas. Nadie que por ellas camine conocerá paz. Es decir, la gente que camine tras tus pasos, la gente que va, ¿y sabe quién va a caminar tras tus pasos? Amado hermano, amada hermana, son tus hijos. Son tus hijos. Tus hijos están viendo tus pasos. Tus hijos están viendo lo que tú estás haciendo. Tus hijos están escuchando lo que tú hablas. Tus hijos están presentes cuando tú estás maltratando a tu esposa o viceversa. Y ellos están caminando y van a caminar conforme a lo que tú estás caminando. Y eso tendrá consecuencias. Eso tendrá consecuencias. Y dice el versículo 8, no conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Nadie que por ellas camine conocerá paz. No podemos engañarle a Dios. A Dios no lo vamos a engañar. Nos engañamos entre nosotros. Usted podrá engañarle a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Usted podrá engañarme a mí, pero a Dios no le puede engañar. Usted no lo va a engañar a Dios. Tarde o temprano todo va a salir a la luz y saldrá a la luz. ¿Cuál tal le salió a David? ¿Recuerdan la vida de David? Cuando David quiso ocultar el pecado con Betsabé, Natán viene y le dice, mi rey, ¿qué debemos hacer con este señor? Mire, ¿qué pasó? Dice, fue a la casa de un humilde hogar, donde el esposo tenía su esposita, la única que tenía, y tenía una cabrita, un becerrito pequeñito, y se lo comió, y lo dejó ahí sin. ¿Qué debemos hacer? Este señor es de muerte, hay que matarlo. Muy bien, mi rey, ese es usted. Usted hizo eso. Así va a ser Dios con aquellos que están cometiendo lo que no deberían de cometer. En segundo lugar, hermanos, entendemos en el versículo número 1 del Salmo 1, mire lo que dice. Salmos 1, versículo 2. Dice así, sino que en la ley de Jehová
está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Amado hermano, amada hermana, usted tiene que meditar en la palabra de Dios mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche y madrugada. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, entendemos esto, debemos tener amor para la palabra de Dios. Anhelar esa palabra y practicarla de una manera sabia. Salmo 119, versículo 47. Mire lo que dice. Salmos 119, versículo 47. Dice así. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Mire lo que está diciendo David. Me regocijaré en tus mandamientos, es decir, en tus palabras, los cuales he amado. Hay que amar la palabra de Dios, amados hermanos. El cristiano que no lee la palabra diariamente está dejando de amar, está dejando su primer amor. Y el Señor dice en Apocalipsis, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ya no leemos la Biblia como lo leíamos antes. Ya no la escudriñamos como cuando la escudriñábamos antes. Ya el cristiano no lee las Sagradas Escrituras. Este mes de septiembre es el mes de la Biblia, ya pasamos. En este mes de octubre seguimos leyendo la Biblia y seguiremos leyendo la Biblia. En este mes de octubre hay una ceremonia que se celebra. Espero que se acuerden los hermanos. Los que leen las Sagradas Escrituras. A fin de mes me van a decir que se celebra a fin de mes. Que se celebra el último domingo del mes de octubre. Le pregunto al final. Y el que me responde le el día del pastor. Aleluya. El día del ¿Quién me pastor. respondió? Ya. Usted está comiendo, hermana, usted está comiendo pescado, por eso que tiene sabiduría. Usted está en la playa. Usted No, está en la playa. pastor. Usted está en la playa, ¿verdad? No, pastor. Pero ya se regresó de la playa entonces. Y Sí, mi papá pastor. dijo. Ahí está, "Ay, ¿vio? Entonces sí algo comió sabe". pescado. Miren lo que dice Salomón, miren lo que dice Salomón en el Salmo 73, perdón. Salmo 119, versículo 73, 72. Salmo 119, versículo 72. Dice lo siguiente. Dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Amado hermano, amada hermana, mejor es amar la palabra. Mejor es escudriñar la palabra. El Salmo 119, versículos 82. Miren lo que dice el versículo 82. Dice, desfallecen mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Voy a volver a repetir este pasaje, hermano. Dice, desfallecen mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Amado hermano, el salmista pasaba toda la noche, madrugada, leyendo la palabra y se le cerraban los ojos por escudriñarla, por amarla. Y él mismo se contesta aquí con una pregunta, ¿cuándo me consolarás? Cuando tengamos alguna dificultad, cuando no podamos dormir, cuando no tengamos paz, leamos la palabra, escudriñemos la palabra. Versículo 97 del mismo Salmo. Miren lo que dice, Salmo 119, versículo 97. Dice así, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Qué preciosa palabra. David amaba escudriñar la palabra. David amaba leer y hablar con Dios. ¿Cuánto amo yo tu ley, tu palabra? Todo el día es
ella mi meditación. Versículo 140. Versículo 140. Dice así, del mismo Salmo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Que ese sea el sentir de cada uno de nosotros, hermanos, de amar la palabra, de escudriñar su palabra y de apreciarla y de decir como el salmista aquí en el Salmo 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. En el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, miren lo que dice. Jeremías 15, 16. El Señor está hablando en esta mañana de una manera muy clara. Jeremías 15, 16 dice lo siguiente. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Repito este pasaje, hermano. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Mire, amado hermano, amada hermana, debemos entender y debemos tener amor por la palabra de Dios. Y debemos apreciarla de una manera clara. Mantener esa palabra en nuestros corazones. Que esa palabra sea la que podamos hablar diariamente y a cada momento. Palabra del Señor. Salmos 37, versículo 31. Salmos 37, versículo 31. Dice así el Señor. La ley de su Dios está en su corazón, tanto sus pies no resbalará. Repito este pasaje, hermano. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalará. Salmos 48. Salmos 40, versículo 8. Escuche lo que dice el Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Jeremías 31, 33. Mire lo que dice. Jeremías 31, 33. Dice así. Jeremías 31, 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Permítame leer este pasaje y se lo explico, hermano. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré su ley, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es cuando nosotros nos acercamos a Dios, le entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y le decimos, Señor, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que se haga la voluntad de Dios. Y entonces las cosas van a cambiar. Jeremías 32, 40. Jeremías 32, 40. Dice así. Haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.
Amado hermano, cuando usted hace un pacto con Dios, cuando usted le dice, Señor, aquí te entrego, aquí está. Esto es lo que me está impidiendo acercarme a mí, Señor. Rómpelo, apártalo de mí, Señor, y haz lo que tú quieras conmigo. El salmista David declara esto en el Salmo 139. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón sincero. Y ve si hay en mí, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y eso es lo que tenemos que hacer. Señor, ve si hay en mí, Señor, camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque a veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo está bien, cuando no está bien. Porque conforme a la paz que no tenemos, entonces discernimos y sabemos que no estamos trabajando, no estamos actuando, no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos 2:15 en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice el Señor. Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice así el Señor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos con razonamiento. Amado hermano, su conciencia es la clave de su vida. Su conciencia, si tiene paz y su conciencia le dice que está bien, díselo aquí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en razonamiento. Es decir, el único que le va a defender a usted es Dios, si usted está bien con Dios. Pero si no está bien con Dios, entonces el enemigo va a tomar el control de su vida. Romanos 7, 22. Romanos capítulo 7, versículo 22. Dice así. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Repito este pasaje. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay cristianos y cristianas. Escúcheme esto, hermano. Hay cristianos y cristianas que sufren de una enfermedad que se llama enfermedad bipolar. Hay cristianos y cristianas que sufren de esta enfermedad que se llama enfermedad bipolar. El bipolar hoy hace una cosa y en la tarde dice, no, yo no lo hice. Y en la tarde hace otra y no estás equivocado, yo no fui. Me hace acordar al extinto presidente Abdalá. Yo no fui. Y él fue el que se llevó el dinero del país. Y él decía, yo no fui. Así mismo es el bipolar. Yo no hice eso. Yo no dije eso. Yo no te dije esto. Yo no. Ese es el bipolar. Y hay cristianos y cristianas que son bipolares, que hacen lo que Dios quiere que no hagan. Pablo lo dice. Pablo dice en una de sus cartas, lo que quiero hacer, no hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Ese es el cristiano bipolar o los bipolares. El libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Mire lo que dice. Hebreos 8, 10. Dice lo siguiente. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón le escribiré y seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amado hermano, todo eso va a suceder cuando le entreguemos nuestro espíritu, cuerpo y alma al Señor. Hebreos 10:16. Hebreos
10:16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Debemos entonces, amados hermanos, meditar en la palabra de Dios diariamente y meditar sabiamente lo que Dios quiere. ¿Qué es importante para su vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Quién es más importante en su vida? ¿Su esposa, su esposo, sus hijos, su mamá, su papá, su tío, su hermano? ¿Quién es más importante en su vida? Amados hermanos, si usted dice que lo más importante en su vida es Dios, está bien. Pero si usted dice que lo más importante en su vida es su esposo, su esposa, sus hijos, su trabajo, estamos mal. Primero es Dios, después lo demás. Por eso dice el Señor en su complemento. Dios dice en su palabra, en el libro de Salmos 37, deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate, gózate, busca a Dios, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, que Él lo hará. Salmos 39:3 dice lo siguiente. Salmos 39:3 dice así. Salmos 39, versículo 3. Dice el Señor así. Se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió un fuego, y así proferí con mi lengua. Esto va a pasar cuando meditamos en la palabra de Dios. El Señor va a obrar en nuestros corazones. El Señor va a tocar nuestros corazones. El Señor va a darnos lo que entendemos y lo que queremos comprender. Dice el versículo 3, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió un fuego y así proferí con mi lengua. Salmo 63:6. Salmos 63, versículo 6. Dice así. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando habla de lecho, está hablando de la cama, hermano. Antes de acostarse a dormir, hable con Dios. Lea la palabra al despertarse, al estar descansando, al ir al trabajo, al tratar de hacer alguna cosa. Medite y hable con Dios. Salmo 104, versículo 34. Salmo 104, versículo 34. Dice así. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Salmos 143, versículo 5. Salmos 143, versículo 5. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas sus obras y reflexionaba en las obras de tus manos. Amado hermano, amada hermana, ¿quién es más importante para ti? Y dice el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando usted vaya a meditar la palabra de Dios, dice el versículo 3, aquí viene su recompensa. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se ha preguntado usted por qué no prospera? ¿Se ha preguntado usted por qué le está pasando lo que le está pasando? No está meditando en su palabra y no está haciendo la voluntad de Dios. Dice el versículo 2,
sino que en la ley de Jehová medita de noche y de día. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y aquí viene lo contrario. Versículo 4. No así los malos, no así los malos, que son como el tamo que arrebatan el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día crezca. Amados hermanos, ¿quién es más importante en tu vida? ¿Quién es más importante en tu vida? Que Dios nos ayude a responderle con nuestras propias vidas. Que Dios bendiga sus vidas desde ahora y por siempre. Amén.